Este episodio fue grabado antes del fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. El Papa, el Sagrado Pontífice. Según la tradición de la Iglesia Católica, sería el representante de Dios en la tierra. Elegido en cónclave, que a veces dura días enteros, se trata siempre de un hombre que tiene en sus manos la misión de ser el guía de esta institución. Pero, ¿y si en una ocasión, solo en una ocasión, hubo una mujer ocupando ese puesto? Hoy vamos a conocer la historia de Juan el Inglés, o deberíamos decir Juana. Hoy vamos a conocer la historia de la otra pontífice, la otra papa. Las historias contadas y las opiniones expuestas en este podcast no tienen otra intención más que entretener. No es disertación académica ni pretendemos traer luz a la humanidad. También podemos equivocarnos en cuanto a datos y si sucede, no es con ánimo de ofender persona, cultura, religión o creencia alguna. Favor de consumirnos sin ofenderse y con ganas de pasar un buen rato. Bienvenidas y bienvenidos a Contrahistorias, el podcast donde vamos a hablar de los otros y las otras versiones distintas y no tan conocidas de los principales personajes y acontecimientos de la cultura popular. Me faltó la EAE, ¿no? Ya había puesto mis manos. Sí, tú ya te vi. Vamos, dale de nuevo, como que esto no pasó. De los principales personajes y O-U-A, AEAE, acontecimientos de la cultura popular. Sí, quedaste así como... Pinche pendejo. Por eso, gracias. Exacto. Bienvenidos a Contrahistorias. Bueno, pintó no hacerlo, Me pero... encantó. Ahí está. Sí. ¿Cómo estás, Diana Chávez? Hoy estoy bastante expectante. Expectante, es una buena forma de estar. Espero que toda la gente que esté ahí esté expectante. Y también estoy muy feliz. Ella siempre está muy feliz. Está muy bien. No, la verdad estoy expectante porque justamente... un poquitito antes de que iniciáramos a grabar, le había dicho a Alejandro que había visto la película de Conclave y cuando dijiste la palabra dije, sé de lo que está hablando. Exacto. Son las elecciones papales. Claro, exacto. El cónclave es donde se juntan todos los sacerdotes, obispos, no sé si son obispos, toda la gente de ahí del Vaticano y eligen un papa. Toda la gente soltera. Exacto, toda gente soltera. Y cuando el papa es elegido, sale un humo blanco. Sí. De la chimenea. Y si no eligieron papa, sale un humo negro. Sí, de hecho... Y si se tiran un pedo, sale humo nada más. Exacto, sí, tal cual. Sin color, nada más con olor. Exactamente. Sí, pues básicamente eso, estoy muy expectante al tema del día de hoy. Está no sabía. buena la historia de hoy, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta referente? Por supuesto. Gracias. Haga. ¿Tú sabes por qué? También, ahora sí como me dices, no tienes necesidad de por qué saberlo, ¿verdad? Ok, muy bien. Pero, ¿por qué como que tejen las predicciones, las elecciones, como que las tejen en un papel y luego, ¿no? No tengo la más mínima idea. Olvídense. Me suena algo de lo que estás diciendo. Sí, lo hicieron en la película, como que ponen sus nombres en un papel o algo así, van como cosiendo. No, yo no entiendo. Si alguien sabe si algún papa está viendo esto, Francisco, te mandamos un beso. Cuéntanos por qué cosen además, los nombres. ¿Te cae bien el papá? Sí. Digamos que está haciendo algunas reformas en la iglesia que me parece que están buenas. Ahora puso a una mujer a cargo de un organismo de la iglesia, que eso es como súper revolucionario. Así que digamos que sí, que en líneas generales me cae bien. Después, bueno, hay cosas que tienen más que ver con la institución que no me cae bien, pero claro, él me cae bien. Está bien, nada más. Muy bien, ¿empezamos, Diana Chávez? Sí, ya. Perfecto. Dicen que durante mucho tiempo, cuando la Iglesia Católica elegía un nuevo papa, este debía someterse a una especie de test en donde básicamente le tocaban los huevos. ¿En serio?
Pero eso ya existe, ¿no? Es cuando van ¿Con quién van para que les toque? ¿De qué estamos hablando? Porque la iglesia y decir con quién van para que le toquen, no sé de qué. Es que en mi cabeza fue como que vas con el... Con el proctólogo. Ándale. No, bueno, pero eso no es necesario ser cura, tienes que ir sí o sí. Yo todavía no fui, en cualquier momento me va a tocar que me metan un dedo. Bueno, y sí. Yo estaba hablando de eso. Claro, no. Esto es cuando se elegía un papa, había una especie de test en el que básicamente les tocaban los huevos. ¿Pero para qué? Ahora vamos a eso. Pero si había algo peor que ser papa y tener que someterse a la tocada de huevos de un desconocido, era ser quien tenía el trabajo de andar tocando los huevos papales. Bueno, pero ya fueron los huevos bendecidos. Exacto, sí, ya serán huevos. Eran huevos de Pascua. Eran huevos consagrados. Escucha esto. Escucho. Duos habet et bene pendentes. Tiene dos y cuelgan bien. Ay. Solía exclamar un eclesiástico después de corroborar con sus propias manos que el nuevo papa sea hombre. ¿Era para eso? Este trabajo era el de Palpati y era realizado por un diácono que debía comprobar la masculinidad del santo pontífice, introduciendo la mano por un agujero de la sedia estecoraria, un asiento especialmente diseñado para la ceremonia. Era un asiento donde el papa se sentaba con su túnica en huevos y abajo tenía como un agujero por la cual un diácono metía la mano y hacía como... Es más fácil ir... Señor papa, así. Es más fácil ir al proctólogo. Exacto. Era más fácil que lo manden al proctólogo, tal cual. Pero bueno, estamos hablando de siglos 1700, 1000. Además, me imagino que la silla de... O sea, Claro, tenía esa silla. un espacio, ¿sabes? Aparte de esa silla se sentaban todos. Entonces te sentabas en la misma silla que el papa anterior. Tenía hongos ya esa silla. Hongos huevales. Ay, no. Wow, gran dato. Bien, ahora... La versión oficial de la Iglesia no reconoce el rol de los Palpati como una figura ni tampoco como ritual. Ok. Pero a pesar de lo que señala el Vaticano, la sedia stercoraria está expuesta en el Museo Vaticano. O sea, la silla está en el museo. Y lo que hay, aunque la Iglesia medio que niega que eso pasó... Está en la muestra en la silla. Exacto. Están los genes de los huevos. No, hay mucha pintura... Para disfrazar el olor. No, señora. Hay muchas pinturas de ese siglo, pinturas de cuadros de padres siendo sometidos a la tocada de huevos. En italiano. Toccata di uovo. No me la creo. Bueno, Wow, no, la iglesia lo niega igual, pero hay mucha... Otra de las pruebas, acá está justo, otra de las pruebas que avalarían su existencia, o sea, la existencia de la silla, de la sedia stercoraria, son las ilustraciones de Lorenz Banca, quien retrató el momento en que prueban la masculinidad de Inocencio X, un papa que llegó al poder en el 1644. O sea, estamos hablando de 1600, 1700, de esa época. Viejillos, huevos ya que deben estar como hechos polvo. Como Ferrero Rocher. Exacto. Tal cual, así envueltos en dorado papal. Sí. Sabemos que las leyendas oscuras de la iglesia hablan siempre de algunas tocadas de huevos entre sus miembros. Justo miembros tenía que decir, bueno, no importa. Pero ¿por qué la fijación de tocarle los huevos al nuevo papa? Pues todo habría sido, mi querida Diana Chávez, por culpa de nuestra protagonista de hoy. O sea, estamos hablando que esto fue como en ¿qué me dijiste? Esto, por ejemplo, la pintura era en 1600. 1600, o sea, sí. Pero esto fue mucho antes. Claro, la historia que vamos a conocer hoy es como, estoy casi seguro que es como tipo siglo IX. Okay. O sea, año 800. Lo que pasa es que se empezó a conocer después. Sí. ¿Ok? Ok. Siglo 1600 es siglo XVII. Pero la historia que vamos a conocer fue supuestamente en el siglo IX. Ok. La leyenda de la papisa Juana tiene todo lo que una buena historia debe tener. Secretos, engaños, romances, religión, sexo y muerte. Faltó el fútbol. Ay, no, basta de fútbol, ya no quiero saber nada.
Entonces, vamos con la historia de la papisa Juana. Papisa Juana. Se trata de cierto papa, o mejor dicho papisa, que no figura en la lista de papas u obispos de Roma, porque era una mujer que se disfrazó como hombre y se convirtió, por su carácter y sus talentos, en secretario de la curia, después en cardenal y finalmente en papa. Un día, mientras montaba a caballo, dio a luz a un niño. Inmediatamente, por la justicia de Roma, fue encadenada por el pie a la cola del caballo, arrastrada y lapidada por el pueblo durante media legua. Desgraciados. Este relato es de la Crónica Universalis Matensis, todo en italiano, escrita por el cronista dominico Jean de Mailly a principios del siglo XIII. Okay. Esto se escribió a principios del siglo XIII. Pero recuerda que la historia supuestamente es del siglo IX. Pero, es también la primera mención conocida a la leyenda de la papisa Juana. Te digo algo, cada vez que me dices papisa, o sea, yo me estoy imaginando como un asado de papas. Asado de papas. Se me antoja un montón. Sí, claro, es como nos juntamos a comer papas, es una papisa. Sí, una papisa. Sí, está bien. Yo dije papisas, las grandotas estas familiares. Exacto. Papisas, la pizza. Exacto. Y otra vez me cagaron un chiste pelotudo al final. Está bien. Sí, claro. Sí. Una disculpita. Exacto. No, está muy bien. Bien. Pero la historia había circulado antes en algunos ambientes eclesiásticos. Según el relato, existió una mujer que se trasvistió de monje y escaló rangos en la jerarquía eclesiástica que incitó a la gente a lapidarla allí mismo. Perdón. Me leí como el culo. No lo vamos a cortar porque lo puedo leer bien. Exacto. Según el relato, existió una mujer que se trasvistió de monje y escaló rangos en la jerarquía eclesiástica hasta ser elegida papa ocultando su verdadero sexo. Como Mulan. ¿Qué pasó con Mulan? No vi Mulan. ¿Cómo? Ah, sí, Mulan se disfraza de guerrero, ¿no? Sí. No soy fan de Disney, Dianita, no me gustan las películas. Pero es una historia muy similar. Sí, porque ella se disfraza de guerrero, se disfraza, ¿no? Hasta que llega a un punto muy top. Sí. Sí, dejando atrás a los hombres. Claro. Y llegando al poder. Muy bien. El engaño solo habría sido descubierto cuando dio a luz en una procesión, en plena procesión. ¿Se le salió el niño? Parece que sí. Se le salió el niño y la gente, ¿qué es eso? Le está saliendo un nene del culo al papa. Además con el traje que traen como grandote, no se nota. Claro, exacto. Suscitando un gran escándalo que incitó a la gente a lapidarla allí mismo. Horrible. Juana habría sido sumo pontífice entre los años 855 y 857, o sea, 2 años. Ok. O en algún momento entre 872 y 882. O sea, en esos 10 años, en algún momento de esos años, habría sido Papa Juana. La Papa Juana. La Papa Juana. Exacto. Papa. Según una de las versiones, habría nacido en Ingelheim am Rhein, en la actual Alemania. Se pronuncia así. Ingelheim am Rhein. Si no la pronuncias así, no es. Exacto. Hija de un monje que difundía el evangelio entre los sajones, fue criada por su mamá y aprendió griego de chica para poder leer la Biblia, que en ese momento estaba escrita en griego. Porque decía griego como italiano, griego. ¿Sabes si, bueno, es que te digo, no hay necesidad de saberlo, pero como que les piden ciertas especificaciones, ¿no? A los papas, ciertas habilidades, por así decirlo. Sí, Creo obvio. que entre ellas debe de estar como el... Latín tienen que saber. Sí, claro, porque de hecho muchas veces se recita la misa en latín. Esa sí no iría... Claro, no, qué embole, qué aburrido, pero sí. De hecho, su madre, de quien se desconoce el nombre, podría haberla educado en secreto en religión, literatura, historia y otras materias que nutrieron a Juana de gran erudición. Pues también su papá, ¿no? O sea, si era un monje, también pudo haberla... Sí, pero parece era más estricto. que como el padre era un monje religioso, quien más la educaba como medio en secreto era la madre. Lo del secreto era porque obviamente estas enseñanzas estaban prohibidas a las mujeres en esa época, que solo eran educadas para servir a su esposo y a sus hijos. Claro. Para poder llevar a cabo su vocación religiosa, Juana decidió hacerse pasar por monje, utilizando el nombre falso de Juan el Inglés.
Juana, que habla inglés. Juana el inglés. Y ya. Juana la cubana. Pero... Juana la cubana. Es una canción. Juana la cubana es una canción. Baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana. Claro, era una canción, por supuesto. Famosa. No, sí, es bastante famosa. Comienza a trabajar como copista. Que no es el que... Sí. No es el... Una, dos, tres. No, eso no es un trabajo y no es a lo que nos estamos refiriendo. Eso es lo que tienes ganas de hacer tú ahora. Pero no es a lo que nos estamos refiriendo. Era la persona encargada de copiar los libros para su reproducción. Recuerda que en esa época la imprenta no existía. Wow. Claro, o sea, la gente copiaba. De hecho, por ejemplo, muchas muchos textos que nos llegan hoy de filósofos griegos como Platón, Aristóteles, lo que eran sea. copiados. Claro, no había imprenta. Entonces había tipos o tipas, creo que más eran tipos que se dedicaban a eso, a ser copistas, o sea, copiar obras. Sí. Para poder traer. Me gusta más mi copista. Sí, tu copista es más divertida, claramente. Sí, tal cual. Bien. Así, nuestra protagonista habría tenido vía libre para disfrutar de las bibliotecas que se encontraban en los monasterios. Ah, claro. Ella entraba y decía, ay, vengo a copiar. Y leía. Sí, pero leía. Leía todo. Fue invitada a la corte del rey de Francia Occidental, Carlos II el Calvo, que a diferencia mía no era calvo. Le decían el calvo. No era calvo. Tú tampoco eres calvo. Sí, yo soy. Miren el agujero que tengo acá. Miren Hemos en esta tenido cámara. Miren en esta cámara lo que es esto. Miren el agujero este. Tengo un coso acá que parece un aeropuerto de mosquitos. Van a ir y estacionan. Personas calvas, por favor, comenten si está calvo o no. Soy calvo. Soy Carlín Calvo, que es un actor argentino. Era porque... Saludos hasta allá. Sí, Carlín, te mandamos un besito. Sí, pero el rey de Francia, Carlos II, el calvo, no era calvo. Dicen que le decían el calvo. Estuve investigando por qué chota le decían el calvo. Brillaba. No, decían que era como justo medio como... Hay varias versiones, pero una versión era que era justo como un apodo irónico. O sea, que él tenía mucho pelo y le decían el calvo. Como si a mí me dijeran el alto. Sí, hay unos que, por ejemplo, tengo varios amigos que ocupan apodos entre ellos. Claro. Y así llega que el chiquis y el chiquis... Es gigante. Bueno, de hecho el mar, si no me equivoco, el océano Pacífico, en realidad es el océano más bravo de todos. Le pusieron Pacífico justamente como para, a través del nombre, tratar de apaciguarlo. Claro. Todas teorías. Bueno, en fin. Entonces, este rey... Carlos II, el Calvo, rey de Francia Occidental, sentía mucha curiosidad por este inteligente y culto monje. Ok. Que en realidad era inteligenta y culta monja. Además, en sus viajes y debido a sus exhaustivos estudios, nuestra protagonista incorporó también grandes conocimientos en medicina. Agarró y dijo, bueno, yo también te sé operar un páncreas. ¿En serio? No, eso lo acabo de decir yo. No, yo me imaginaba como herbolaria quizás, o sea, medicina. No, claro, medicina más como sí, más medicinal. Ajá, sí. No, creo que sí tenía, porque de hecho después más adelante lo cuento que sí durante algún periodo era como médica de ciertos sacerdotes o religiosos. Wow. O sea que se ve que sí, obviamente no creo que supiese hacer cirugías, pero sí tenía como conocimientos médicos. No, pero está súper bien, o sea, se va a escuchar muy feo, pero para ser mujer en esa época Obvio. Y tener tanto conocimiento, tanto en literatura, medicina y no me acuerdo cuál otra me dijiste. Sí, historia, ciencia. O sea, era muy completa. Sí, súper. Bien, visitó Constantinopla y otras grandes urbes de ese entonces. Pero cuando llegó a Atenas, Juana, o Juan el inglés, se enamoró. Y es ahí donde sale el hijo, claro. Porque... Vamos a ver. Yo esperaría. Puede ser. O el Espíritu puede ser Santo. Que no. Exacto, quizás es la nueva Virgen María. Y tú estás ya acusándola de... Tienes toda la razón. No sabemos qué está pasando en esa historia. Escuchamos, no juzgamos. Continúa. Exacto, muy bien. El embajador Lamberto de Sajonia. Lamberto se llamaba. A mí me gusta mucho así, Lambert. Sí. Lamberto, gran nombre. Bueno, la vida. Habría sido el gran amor de Juana Juan y, en algunas versiones, hasta pudo haber sido el motivo de seguir manteniendo ese rol masculino porque les permitía estar cerca y vincularse con tranquilidad, sin rumores ni necesidad de oficializar nada. Claro. Pero lo más probable es que el motivo principal de Juana para asumir otro género haya sido más bien el deseo de poder transcurrir su vocación religiosa y no el hecho de tener un amante.
O sea, ella quería ser sacerdote. Lo de cogerse a alguien a escondidas viene con el trabajo, porque lo hacen bastante. Bueno, en fin, en el año 848, Ajá. Juana llegó a Roma. Viajó también. Sí, mucho. sí, viajaba mucho. Donde se desempeñó como maestro, no como maestro. Donde se desempeñó como Yo maestro. soy tu maestro que supo enseñarte en tu vida. ¿Eso qué es? Es una canción. ¿Pero de quién? Ay, ¿cómo se llama? Yo soy tu maestro, ¿no? O sea, sí, la canción se llama Tu Maestro, pero ¿quién la canta? Dame 2 segundos y ahorita te averiguo. Bien, perfecto. Si saben, mientras nuestra querida producción busca, si saben quién la canta, lo dejan en los comentarios y ponen minuto tal, lo dije antes de que producción y ya. Bien, algunas fuentes dicen que su enamorado, o sea, Lamberto, falleció en Grecia y Juana llegó a Roma sola. En ese caso no hubiese sido el padre del niño, Claro. o de la niña, aunque otras aseguran que hicieron ese viaje juntos. O sea, hay 2 versiones. Ah, o sea, No sabemos. podría estar como no podría estar. Podría haber muerto como podría no. Ya les gané. A ver. Se llama Yo soy tu maestro de El Bandido Topic. Ah, ya viste, el bandido. bandido. El bandido es mi maestro. Te mandamos un beso, bandido, si estás viendo esto. Bueno, Juana, entonces acuérdate, había algunas versiones que decían que Que el se amante había viajado. fallecido y otras que no, que había viajado con ella. Yo voy a apostar por la que viajó. Sí, yo también, porque yo sí creo, o sea, obviamente esto las fuentes son como muy ambiguas, pero yo sí creo que ese niño Que era de ojalá él. que los copistas lo hayan hecho bien. Sí, los copistas estuvieron flojos con esto. Juana comenzó a entablar amistades con algunos eclesiásticos que residían en Roma y a rodearse de un círculo bastante exclusivo de la élite religiosa romana. Wow. Imagínate tener de tu lado a todos los santos. Claro, Órale. exacto. Tan santos no eran, Diana Ay, Chávez. no, Estamos no. hablando de la gente de la tierra, de la iglesia, que ya sabemos que mucha... O sea, sí se sabe, pero pues también es como, ay, basta. Y yo no. Basta. O sea, se hacen los... Ay. Olviden lo que dije. Ya, más fácil. No, igual obviamente que hay gente de la iglesia que es buena gente y todo, pero hay mucho... No, yo me refería a los santos de... Ah, como que entablaba relaciones con los santos de las imágenes. Sí. Claro, era como hablaba con los santos y la gente decía, ¿qué hace? Y yo no de esos santos. Exacto, exactamente. Bien, su primer contacto con el Vaticano, ¿por qué lo decía así? Lo tuvo al conocer al Papa León IV. ¿Sabes cómo es que se ponen los nombres? No, creo que lo eligen, o sea, sí, creo que lo eligen, si no me equivoco, puedo equivocarme, por papas anteriores, o sea, papas anteriores que hayan admirado, por eso se repiten los nombres, Benedicto, Juan Pablo, Francisco, no sé si ya ha habido algún Francisco. No sé, porque creo que nada más es el Papa Francisco. Sí, y creo que Juan Pablo, si me era acuerdo. Juan Pablo II, Ah, sí. Benedicto XVI, Ese Benedicto Pío XII, Pío XII. León IV. Sí, yo creo que lo que hacen es en las... El que más les gustó y yo Exacto. quiero ser En general historias de gente que admiraban. como Juana. Como Juana de Arco. Exacto. Perdón, No, como de- Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, Juana Sí, Inés. Como Juana Ahí Inés, está. que tomó el Sí. nombre de Juana Inés. De Inés de la Cruz, que esto lo pueden ver en el capítulo, si no me equivoco, 9 de la Contrahistorias. primera temporada. Sí, que igual es capítulo 9, porque acuérdate que los capítulos... La otra Inés de la Cruz. Exacto. Bien. Su primer contacto con el Vaticano entonces lo tuvo cuando conoció al Papa León IV. León IV. Su supuesto predecesor. Supuestamente ya después Ya seguiría. sucedió Sí. a León IV. Quien también quedó tan admirado por ese joven que le dio trabajo como secretario de Asuntos Internacionales. Órale. Tenía grandes puestos. Sí. Que se ve que era muy inteligente de verdad. Y muy el movida. supuesto papa. Muy movido. Exacto, muy movide. Movide. Ah, Exacto, sí. tal cual. Además, gracias a sus conocimientos, acá está lo que te decía, comenzó a fungir como médico de algunos religiosos. Me duele la cabeza. Tómate un paracetamol. Exacto. Juan, me duele la cabeza. Duerme. Tómate un papacetamol. Ya, Un ya, tómate. Claro. Aparte me acabo de dar cuenta, qué loco, porque era médica y cura. Ah. El humor, tra. 40 puntos. Eso. Gracias. Ay, qué bueno que soy. Bueno, ¿qué le pasa? Se amaba. Bueno, Juana
se convirtió, a ojos de sus colegas, en un erudito en temas religiosos y eclesiásticos. Se ganó el respeto de todo su entorno y, según dicen las crónicas, en algún momento posterior al 855, Juana fue elegido como el nuevo sumo pontícipe. ¡Ay, no puedo decir la palabra! Pontífice, ¿qué pontícipe? Pontífice en reemplazo de León IV. Y utilizando el nombre de, hay distintas versiones, Benedicto III o Juan VIII. ¿Ya ven? Íbamos apenas en el tercero ahí. Exacto, tal cual. Y ahora ya pasa el 16. Habiendo tantos nombres, quieren el de Exactamente, pinche Benedicto. Bueno, en fin. En esa época, la elección de papa no era un proceso como el que conocemos hoy, el que hablábamos, sino que más bien era elegido a dedo por las familias poderosas de Roma. Ah, muy... ¿Cómo podría ser antidemocrático? Sí, era como muy como, bueno, las 5 o 6 familias poderosas de Roma decían este. ¿Y tú? Exacto, como... Parece que Juana habría sido una persona muy activa sexualmente, lo cual nos hace pensar... Sí, el hijo. Yo no me acordaba del hijo. Claro. Exacto. Entonces parece que Juana era muy activa sexualmente. Por lo menos lo que se comenta, lo que comentan las crónicas, ¿no? Después, obvio, como siempre, hay distintas versiones, como siempre. Lo cual nos hace pensar que su secreto, o sea, su secreto de que era una mujer, habría sido en realidad descubierto por muchos. Tanto miembros del ámbito religioso como miembros de la nobleza. Pero miembros, seguro. Sí. Juana se habría desempeñado como el Papa durante más de 2 años. Y su final habría sido tan de novela como su ascenso. Acuérdate, una mujer que se disfraza de hombre, empieza a hacer contactos, empieza a hacer... Y también hizo contactos. Sí. Contacto hizo bastante con varios religiosos y gente de la nobleza. Tenía muchos amantes, decían. Y gana el respeto de todos y sobre todo de todos, porque en esa época era como un mundo más gobernado por hombres. Le proponen ser secretario de la institución, le proponen, es médico de algunos religiosos. En un momento se gana tanto la confianza que es elegida papa. Pero ella tenía como una vida sexual bastante activa. Era la papa guapa. Exactamente. Exactamente, le hacían papa. Y entonces ahora vamos a ver cuál fue su final. O sea, ¿el final no fue el del caballo? Sí, pero ahora lo vamos a contar. Eso fue como el adelanto, digamos. Claro. Murió supuestamente cuando dio a luz en una procesión. No me dijiste que había muerto en la procesión. O sea, yo pensé que había sido como muy, humillante y quizás doloroso porque la amarraron al caballo, pero no pensé que había fallecido. Sí, ahí. o sea, ahora te lo voy a contar, Gracias. pero sí creo que lo dije, tuvo el niño durante una procesión. Sí. Por eso se dieron cuenta delante de todos y ahí mismo, ¡trac! Como decís vos. Traca. Traca. Papa. El papado de Juana habría sido ejemplar, consiguiendo romper con tradiciones de hechos de corrupción en el ámbito eclesiástico y hasta acabar con ciertos enfrentamientos entre esas familias importantes de la nobleza romana de la época. O sea que su papado en ese corto tiempo fue bueno. Uh-huh. Cuando su embarazo comenzó a tener síntomas ineludibles, Juana intentó disimularlo haciéndolo pasar por alguna enfermedad. O sea, decía como, me siento mal, tengo náuseas. Estoy inflamado. Exacto. Estoy un poco inflamado. Les pido disculpas. Tengo náuseas porque, bueno, me duele la cabeza. Estoy como... El aire de la montaña. Pero, Juan, estamos en Roma. Por eso, la altura me está... El Vaticano está... Sí. La altura del cielo. Pero te ves resplandeciente. Ha sido un gran día. Estoy muy feliz. El hecho de que también fuera considerada un idóneo médico hacía que no le realizaran demasiados cuestionamientos. O sea, ella decía como, tengo una enfermedad nueva que se llama pancitis aguda. Y le decían, si lo dice porque Juan. Además él era su propio médico. Exacto, no era su propio jefe, era su propio médico. ¿Quieres ser tu propio médico? Le decían, consigue 3 amigos. Sí, exactamente. Sí. Entonces, como tenía como esa capacidad ya era conocido por de tener conocimientos de medicina, no lo jodían tanto cuando ella decía, ay, es que... Comí mucho. Exacto, comí mucho. Mucha verga. ¡No!
No, señor, ¿qué dice? Incluso cuando obviamente su cuerpo comenzó a engordar, lo fue disimulando mediante el uso de ropas anchas, lo que vos decías, aprovechando como las túnicas papales y todo eso. Sí, es que es como mucha ropa, o sea... Sí, sobre todo ancha. Sí. Como la mía. Como la ropa mía que a veces uso. Sí. Ajá. Bien. Y reduciendo sus apariciones públicas. De pronto no aparecía tanto el Papa. Claro, pues estaba indispuesto. Exactamente, tal cual. Gracias a sus conocimientos en medicina, también fue capaz de calcular aproximadamente cuándo sería el parto. Claro. Su intención era dar en adopción al niño o niña a una de las familias nobles para que pudiese tener una buena vida. Pues le iba a ir relativamente bien, ¿no? Sí, exacto. Pero, como ya adelantamos, justamente lo que se adelantó fue el parto. Ella más o menos había calculado cuándo... Fue la papa. Exacto, fue en la procesión. Sí. Ella había calculado más o menos cuándo iba a dar a luz. No. Además, o sea, imagínate cuánto tuvo que haber caminado, no sé, en ese momento, de qué tamaño era la procesión, pero andar embarazado, embarazada. Y acuérdate que hay varias versiones. Una versión era como vos decís, que iba caminando, y otra la del caballo, que iba en el caballo. Ah. No se sabe, porque hay pero pues distintos igual relatos. andar en caballo es una fuerza, sí. O sea, se sale el niño, se mete. Exacto. El niño decía como, ¿ya salgo? Todavía no. ¿Ya salgo? Todavía no. Y así. El niño nació con la cabeza plana, porque claro. Claro. Bueno. En fin. Y se cree que Juana, justamente con este adelanto de parto, dio a luz a un bebé en medio de una procesión camino a Letrán, en la iglesia de San Clemente, cerca del Coliseo Romano. Y que eso significó su final. Juana intentó aguantar los dolores de las contracciones lo más que pudo. Hay versiones que aseguran que, haciendo un esfuerzo sobrehumano, logró continuar por un tiempo, o bien caminando, o bien montando a caballo, y siguiendo la procesión. Ay, no, es que no Aparte me los dolores de imagino. parto. O sea, nunca me ha pasado, esperemos todavía no. Que no. Y ahorita da luz aquí. Ay, ahorita. En vivo, Diana Chávez dando a luz. Ay, no. Pero justo siento que son dolores, o sea, que deben ser dolores excesivamente fuertes. Entonces, no me imagino al Papa sudando así en frío o como con el clima, lo que sea. O sea, aguantando, no, hombre. Parece que se la intentó aguantar durante bastante tiempo. Y medio que lo consiguió, o sea, estuvo un ratito. Pero sí, imagínate los dolores. Pero todo el esfuerzo se rompió justamente cuando salió el niño. Cuando rompió bolsa. Cuando salió, claro. Al ver que salía un niño de su vientre y enterarse de su verdadera identidad, sus encolerizados fieles la habrían lapidado y enterrado en el lugar donde murió. Claro, además iba en la procesión, o sea, estaban todos ahí, no era como que se pudiera esconder tantito. Y aparte otra época. Claro. Imagínate lo que era para la multitud religiosa ver que una mujer fuera... Exacto. Que encima que los había engañado durante casi 2 años, era otra época. Hoy si Francisco tiene un parto en vivo, no creo que lo lapiden. Sí será una gran noticia, probablemente le digan cosas malas o lo que sea, pero no lo van a lapidar ahí. No, además por la edad ya sería muy raro. Sí, o sea, empezando por ahí. Sí, eso es cierto. Bueno, otra versión, más cruel aún, que te leí hace un rato, es la que te dije hace un rato, de que la ataron a un caballo al que hicieron correr por toda la ciudad. ¿Y sabes qué? Lo peor es que sí la creo. Y puede ser. Como te digo, de esta historia hay un par de versiones, pero... Sí. Las dos son crueles. La del caballo es un poco más cruel, pero... Las dos son creíbles. Sí, totalmente. O sea, además creo que de cierta manera terminan igual, o sea... Sí, tal cual. Una tercera versión, un poquito más benévola, dice que murió simplemente por las complicaciones de un parto no asistido. Ese no lo creo. Yo tampoco. Eso sí, no. Claro, como que bueno, obviamente nadie le ayudó, entonces murió. Con respecto al niño, también las versiones dicen que también falleció en todas esas situaciones. Cualquiera de ellas, el niño también. Y ya. Oficialmente, y obviamente, la leyenda está tomada hoy en día como falsa.
pero no sería la primera vez que la Iglesia Católica oculta o niega un hecho que la pone en un lugar en el que no le gustaría estar. Porque claramente queda como que fue engañada toda la curia religiosa, 2 años una mujer ocupando el rol de papa. Entonces hoy oficialmente la historia está como que no pasó. Es simplemente una leyenda. Es un mito urbano. Exactamente. Urbano mito también fue un mito romano. Exacto. Urbano también fue un papa. ¿Urbano? Sí, Urbano. De hecho, creo que hay varios. Urbano 25. Exacto, hay como Urbano 15, Urbano 14. No me acuerdo exacto, pero sí hay urbanos de papas. Entre los motivos que se plantean para dudar de la veracidad de la historia es que existen diversas versiones justamente con grandes diferencias entre sí. Argumento extraño teniendo en cuenta que esto de que haya varias versiones de los hechos pasa en todas las leyendas e historias antiguas de las que no existen por razones obvias tantos registros. Claro. O sea, siempre hay como eso de distintas versiones. Las más conocidas de estas versiones son las del ya mencionado Jan de Mailly y la del obispo Martín de Opava, un cronista polaco del siglo XIII, autor del Chronicon Pontificum Imperatorum, historia de los papas y los emperadores. Ay. La diferencia más notable entre una y otra son las fechas. Jan de Mailly sitúa los acontecimientos en el año 1099, mientras que Martín de Opava los coloca a fines del siglo IX, lo que te decía yo. Este segundo, además, es el primero que da nombre a la supuesta papisa y menciona detalles que no aparecían en la versión de Jan de Mailly. Dice este nuevo: Juan el Inglés fue papa durante 2 años, 6 meses y 4 días y murió en Roma, después de lo cual el papado estuvo vacante durante 1 mes. Ocupando este cargo, se quedó embarazada de su cómplice. Parió a su hijo mientras participaba en una procesión desde la Basílica de San Pedro a Letrán, en una calleja estrecha entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente. Después de su muerte se dijo que había sido enterrada en ese lugar. El Santo Padre, o sea, el Santo Padre actual de esa época, evita siempre esa calle y se cree que ello es debido al aborrecimiento que le causa este hecho. No está incluido este papa en la lista de los sagrados pontífices, por su sexo femenino y por lo irreverente del asunto. Se habrían como eliminado a esta Juana de la lista de papas. Sí. Aquí no pasó nada, nadie Exacto. vio, no hay registro. No. Y las procesiones habrían cambiado su camino habitual y ya no pasaban por el lugar donde sucedió toda esta historia. Ay, no puedo creerlo. Oficialmente no hay pruebas que nos den seguridad para afirmar que Juana fue la primera y única papa mujer. Si bien hay algunos grises en la sucesión papal de aquella época, la historia adquirió el carácter de leyenda cuando en 1562 fue refutada por primera vez por el agustino Onofrio Pambino. Pambino me daba como pan y vino. Pambino. Bien. Otro dato interesante es que, al parecer, la Iglesia Católica no tiene ningún documento escrito que prohíba que una mujer sea papa. No tiene ningún documento, pero tiene muchísimos hombres que sí prohíben que sea una mujer papa. Justo. Obviamente se rige bajo fundamentos provenientes de la interpretación de la Escritura, la tradición apostólica y la doctrina sacerdotal, que señalan que el papado es para hombres. O sea, no tiene ningún documento escrito, pero... Ajá. Sí, exactamente. La existencia o no de nuestra querida Juana ha sido puesta en duda por historiadores. Para unos y unas ha sido borrada de la historia. Para otros y otras, simplemente se trata de un mito o de una campaña anticuria para ridiculizar a la Iglesia. Sea cual sea la verdad, su historia no deja de ser interesante y digna de contarse. Así que hoy, en Contrahistorias, conocimos a la papisa Juana. Hoy, en Contrahistorias, conocimos a la otra pontífice o la otra papa. ¡Wow! Tan. Está buena la historia. Me gustó. Le agradezco al Chino Damián, mi amigo Chino Damián, que fue el que me dio la idea de hacer esta historia. Lo saludé, ¿viste? Exacto, sí. Te mando un saludo, Diana, Chino. Sí, está interesante. Yo ya conocía la historia, pero estaba con Chino el otro día y me dijo, ¿por qué no cuentas? Porque habla así. ¿Por qué no cuentas? Y dije, sí, está bueno.
Ay, ¿puedo hacer una recomendianita? Por supuesto. De hecho, tengo dos. Perfecto. Del referente al tema. Me gusta. Una es justamente la película de Cónclave que acaba de salir. No sé, espérense a que salga en plataformas. En alguna plataforma. Ajá. Y justamente habla esto de las elecciones papales y ves muchas cosas que no son correctas. O sea, va a aparecer como... Hasta parece chiste porque había que un papa español, un papa italiano, un mexicano y así. Bueno, en un momento de la historia llegó a haber 2 papas a la vez. O sea, la iglesia tiene como un cisma y entonces hay como un papa en un lugar en Aviñón y otro papa en otro lugar, creo que en Roma, y están los 2 oficializados como papas a la vez. Hay uno que le dicen, tú no eres el oficial, tienes que renunciar. Y decía, no voy a renunciar. Y entonces hubo como 2 papas. Wow. Pues bueno, vean la de Cónclave si la quieren ver. O sea, para verla una vez está bien. Para verla 2 veces o más, ya creo que ya no, pero está bien. Y la otra es el documental de los 2 papas. Claro, eso te iba a decir. De Francisco Netflix. y Ratzinger. Benedicto, ajá, y yo, ¿quién? Benedicto XVI se llamaba Ratzinger. El apellido era Ratzinger. No, me quedo con Esa Benedicto. fue otra vez más actual donde hubo 2 papas a la vez. Ajá, y pueden verlo y también pueden ver Two como... popes. Todo es como muy escondido. Hay mucho secreto oscuro, como ya sabemos. Véanlos, cualquiera de los 2 está bien. Bueno, pero esto de Ana Chávez no termina acá porque obviamente llega tu sección favorita, el top 3 hoy de chistes pelotudos sobre la papisa, los papas, la iglesia y todo eso. El humor, el humor, el humor y los papas, san, 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 la papisa y el humor, san, san, san. Primero, ¿en qué se parecen Juana y la salsa de tomate? ¿En qué? En que los 2 son papisa. El humor, el humor, el humor. Está bueno. Las dos, Claro. no los 2. ¿Por qué Juana se ponía, esta lo van a entender en Argentina nada más, pero ¿por qué Juana se ponía la túnica de papa? ¿Por qué? Para taparse el papo. El papo en Argentina es como la vagina. Claramente, pero bueno, vamos a hacer de cuenta como lo entendiste. El humor, el humor. Y el último, ¿qué hacía la papisa? Ya me estoy preparando para irme, no sé si te das cuenta. Sí. Voy a contar este chiste y me despido de ustedes. ¿Qué hacía la papisa cuando estaba con todos sus amantes? ¿Qué? Competía con Jesús a ver a quién habían clavado más. Chao, gracias. 150 puntos. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. No puedo creerlo. Siempre pasa lo mismo. Amigos, si ustedes quieren encontrar a Contrahistorias en todas sus redes sociales, ¿qué tenemos que hacer, queridísimo Alejo? No cancelarme. Y después tienen que meterse en su dispositivo favorito, que tenga conexión a internet, porque si no es al pedo, y buscar @contrahistorias en cualquier red social. Puede ser en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en Facebook, donde quieran. @contrahistorias, así en plural, y con el @ sale mejor, o sea, sale más rápido. Y nos ponen seguir, ven nuestros videos. En YouTube ven versiones largas, en Spotify escuchan, en TikTok y en Instagram versiones cortas. Y también está Facebook, ¿eh? No se hagan. Sí, exacto, Facebook también. Síganos ahí. Así que eso es lo que tienen que hacer, seguirnos y bueno, le contaré más chistes si no me Y ya. echan. Ahí le dejamos. Exacto. Bueno, Diana Chávez, ¿algo más que decir? No, sería todo. Que comenten más de 3 palabras. Por favor. Y entonces, como siempre, en esta bella tradición de este podcast que ya tiene muchos capítulos encima, les mandamos un contrabeso, o sea, un beso en sus colas. Y si ustedes en la vida se dan cuenta que son el otro o la otra, avívense que no están para ser segunda opción de nadie. Exactamente. Ustedes siempre sean ustedes mismos. Jamás traten de ser el otro. Exacto. Siempre la papisa Juana y nunca los que la lapidaron. Pobre papisa. Siempre sean la pizza y jamás el papa. Ya no sé. Y sean la papisa o Jesús, disfruten de ser clavados. Gracias. Chao.